Estamos grabando en este momento. Buenas tardes nuevamente. Son las 5:10 del 16 de junio del año de 2022 en la Ciudad de México. Estamos a punto de comenzar la conferencia magistral dictada por el doctor Rodolfo Iván González Molina, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM desde hace ya prácticamente más de 40 años, con estudios de doctorado en estudios latinoamericanos. Él imparte la materia de historia, es historiador de origen, sus estudios de doctorado en estudios latinoamericanos. Ha estado en estancias y tiene estudios también en la New York School for Social Research de Nueva York. Ha estado participando también en estudios en la Escuela de Altos Estudios en París, de la Universidad de París. Tiene diversas publicaciones a lo largo de sus muchos años de labor docente y de investigación. Agradecemos definitivamente al doctor Rodolfo Iván González, que pues digamos, yo lo definiría en lo personal como un ciudadano no universal, pero universal de la América Latina, o de nuestra América, para llamarla en ese término más martiano. Nos va a hablar en esta ocasión de los sucesos recientes que obedecen a aquello que en el virreinato fueran, en los tiempos de la colonia española, fueran el virreinato de la Nueva Granada y de Venezuela, un territorio enorme que terminó posteriormente desintegrado a las vueltas del siglo XIX al XX, con los nuevos ascensos del colonialismo, esta ocasión anglosajón, y que, bueno, ha sufrido una larga tradición de cambios, de lucha, ha generado una gran riqueza. Hasta ahí dejo mi intervención. No quiero comer el tiempo de la participación del doctor Rodolfo Iván González Molina, a quien damos una calurosa bienvenida, y este Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México pues se siente en verdad honrado de un profesor nuestro, de un amigo que nos acompaña en este momento crucial para la historia, me atrevo a decir, del continente. Hemos hecho invitaciones a personas también de América Latina, de Perú, de Bolivia, de la propia Colombia. Hay algunos invitados incluso de Nueva York. En fin, bueno, sin más, dejo la palabra al siguiente la siguiente intervención, después de esta modesta presentación, al doctor Rodolfo Iván González. Muy buenas tardes, Iván. Bienvenido a este espacio del Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México. Buenas tardes, Juan José. Es un halago para mí tu invitación, poder compartir con los compañeros, tanto de la universidad como fuera de ella, este proceso electoral en Colombia, esta reflexión sobre el proceso electoral en Colombia, que me parece relevante en estos momentos. Creo que América Latina está entrando en una fase progresista importante, no solamente por lo que pasó en el caso de Chile con Boric, o lo que pasó con el caso de Honduras con la nueva representante de gobierno, Xiomara Castro. Todo esto ha cambiado un poco el escenario latinoamericano en términos de una propuesta más heterodoxa en el contexto de una prolongación de cerca de 30 años o más de proyectos neoliberales. Voy a mostrar un poco, voy a compartirles pantalla para no dispersarme un poco en las ideas y entrar directamente en materia, que es lo que nos corresponde en este caso, las elecciones en Colombia. Bueno, esto fue lo que yo preparé. ¿Sí me ven la pantalla? Sí, la vemos muy bien, Iván.
Bueno, Y si la pudieras poner en F5 para que también sí, agrande el aquí, tema, el tamaño de la letra. sí, aquí la tenemos, aquí la tenemos. Entonces, el proceso de cambio y las elecciones 2022 en Colombia. Yo hago esta presentación recogiendo ideas en general, tanto populares como de algunos intelectuales en general, periodistas también, para mostrar un poco el clima en el cual se viven estas elecciones. Después de la primera vuelta electoral del pasado 29 de mayo en Colombia y en espera del 19 de junio, día domingo, día en que se definirá el nuevo presidente para el periodo 2022-2026. Como dicen los analistas, nada está escrito y los días finales de campaña determinarán si los colombianos se deciden por un cambio que de manera solapada significa que lleguen los mismos políticos tradicionales tras la fachada de un empresario irreverente, o si se atreverán a elegir a un revolucionario de ideas profundas, apoyado por sectores muy importantes de la institucionalidad, que quiere sacudir a Colombia de tantos años de insatisfacción, desigualdad y violencia. Estos fueron los resultados de la primera vuelta. Sin embargo, nosotros, bueno, digo nosotros porque un familiar hizo estos datos, trabajó estos datos, él es un investigador de mercado y de opinión pública, un economista con un máster en economía, y trabajó una muestra de 12.500 respuestas publicadas en Facebook, donde se presentaron 413 totalmente al azar, se procesaron 413 totalmente al azar, mediante un salto matemático, con un error estadístico de más o menos 4.9 para un nivel de confianza de 95%. Los resultados muestran a Gustavo Petro, ganador en la primera vuelta, y ganando una segunda vuelta con Rodolfo Hernández para el 19 de junio. Es importante resaltar la derrota de Federico Gutiérrez, quien representaba al oficialismo y al poder uribista, es decir, ganó el cambio, que fue el programa de batalla de los dos candidatos, especialmente la idea de la corrupción. Tomo estos datos porque estas estadísticas fueron hechas antes del día 29 de mayo, es decir, fueron las estadísticas más cercanas a los resultados de las elecciones, comparadas con las otras entrevistas que se hicieron, las de Caracol, etcétera, que se hicieron, no mostraban a Rodolfo como el segundo en la lista, como el segundo a disputar la presidencia de la República con Gustavo Petro. Ahora, si la corrupción es el elemento importante de la campaña de los dos contendientes, veamos qué han hecho cada uno de ellos por la corrupción. En el caso particular de Petro, que viene del M-19, que es un excombatiente, un individuo que estaba luchando por transformar entonces las estructuras conservadoras y tradicionales de un frente nacional que se dividía el poder entre liberales y conservadores, que no permitía la presencia de opositores políticos a los dos partidos tradicionales, liberales y conservadores, que estaba exponiendo su vida directamente por ese cambio, mientras el otro candidato, Rodolfo un poco mayor, Rodolfo un septuagenario, 77 años, él estaba encargado más bien de hacer dinero y de enriquecerse a corto plazo utilizando hasta las instituciones públicas. El caso particular de Petro, por ejemplo, Petro en el 2004 destapa esto de la parapolítica, que condenó al 35% del Congreso y que salpicó a más de 100 políticos. 160 políticos corruptos fueron condenados. En el 2006 destapó el escándalo de los falsos positivos, estos asesinados que eran contratados para trabajar y eran disfrazados como guerrilleros para cobrar directamente en el ejército las recompensas que ofrecían por guerrilleros muertos. Estos falsos positivos dando un estado, donde el Estado asesinó a más de 6.402 colombianos. Aquí cayeron entonces 1.740 corruptos condenados, políticos y militares. En el 2009 destapó el espionaje judicial de las chuzadas del DAS, es decir, la intervención de los teléfonos por parte de la Dirección Administrativa de Seguridad, algo así como la PGR, hacia los miembros de la oposición del gobierno. 20 corruptos condenados del gobierno de Uribe. En el 2011 destapó el carrusel de la contratación, donde se robaron más de 80.000 millones de pesos. 21 corruptos condenados. En el 2018 destapó una red de sobornos de Odebrecht que le han robado a los colombianos 29 millones de dólares.
11 corruptos condenados. Total, 1.952 condenados en el caso de la administración, de los trabajos de la administración que ha hecho Petro como funcionario público. El caso de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández en 1994 es destituido de concejal por la Procuraduría debido a las irregularidades en el ejercicio de sus funciones y la colaboración ilegal la celebración ilegal de contratos con el Estado en 1992. En 2018 él cacheteó directamente a un concejal por decirle que su hijo era un corrupto, refiriéndose al caso de Vitalogic, caso que todavía está abierto para el caso para este proceso de utilización del Estado en la asignación de contratos. La Fiscalía lo acusa de irregularidades en la celebración de un contrato para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno de sanitario de Carrasco, desfalco de 570 mil millones de pesos. En el 2022, él y su hijo son imputados por el interés indebido en la celebración de contratos que enfrentará de 5 a 16 años de prisión por el caso Vitalogic. Estos son los candidatos: Francia Márquez y Gustavo Petro, vicepresidenta y presidente. Vamos a hablar más adelante de los dos, en particular de ella. De él nos vamos a centrar fundamentalmente en su plan de gobierno. Aquí están los candidatos de Rodolfo y Marlene Castillo, la otra fórmula, de la cual también vamos a hablar tanto del plan de gobierno como de ella en particular. Al igual que ahora sucede en Colombia, una campaña de montajes y odio contra Petro, así sucedió en México contra López Obrador, le decían comunista, populista, quedaríamos como Venezuela, que iba a expropiar, y el pueblo mexicano no tuvo miedo. Y ahora es el mejor presidente del mundo. Adelante, colombianos, no tengan miedo, todos con Petro presidente. No es fanatismo político, ni mucho menos populismo, ni tampoco comunismo. Es que estamos cansados de tanta corrupción, no solamente de los recursos naturales y las empresas del Estado, privatizadas. Tan mal, están mal, se roban todos los impuestos y no se ve ninguna obra social desde el siglo pasado. Colombia más pobre, menos salud, menos educación, menos seguridad, menos ingresos, y ahora es ahora o nunca. Ahora es cuando tenemos el poder y la fe para cambiar esta maldición, y solo Petro, presidente, es la solución. El otro personaje llamado Rodolfo, un iracundo neurótico por la edad, se le olvida todo, y lo peor, le debe muchos favores a Uribe por ser socio de los hijos de este psicópata. Por eso es que todos los corruptos funcionarios lo apoyan. No olvidemos lo que pasó con Duque, con Santos y con toda la caterva de inútiles que llevaron a Colombia a la miseria, al caos. Hagámoslo por nuestros hijos, démosle una Colombia humana con Petro presidente. A Rodolfo Hernández se le considera un outsider. Le vaticinan la medalla, le vaticinaba la medalla de bronce, pero se les ha infravalorado. ¿Qué sabemos de Rodolfo Hernández? Un empresario de 77 años con un programa contra la corrupción, investigado por presunta corrupción, paradójicamente. Uno de esos millonarios que, por ser millonario, no va a robar. En el imaginario popular, recordemos exactamente las mismas frases durante la campaña de Macri en Argentina. Supuesto fan de Hitler, que posteriormente se disculpó por esa frase diciendo que era un lapsus, que en realidad hablaba de Einstein. Es raro que no acertara ni con el nombre ni con el apellido. Contrario a que las mujeres se dediquen a la política, porque la mujer metida en el gobierno a la gente no le gusta. En una ocasión dijo que las inmigrantes venezolanas en Colombia se han convertido en fábricas de hacer niños pobres. Y podemos seguir enumerando polémicas y frases atropelladas que no son ningún lapsus, sino una forma de pensar bien retrógrada, misógena, racista, siendo muy eufemísticos. El panorama para Petro en la segunda vuelta se complica mucho, porque Federico Gutiérrez ya manifestó su apoyo para Hernández. Muchos interpretan la salida de Hernández al boletaje como primer paso de ese cambio que parecían anhelar tanto los colombianos, puesto que el candidato
favorito del establishment, Federico Gutiérrez, quedó de tercero. Resultaba difícil de imaginar que el cambio sería todavía peor y muy a la derecha, pero es el cambio que se vislumbra ahora. Hablemos un poco del paro nacional, que fue lo que desprestigió directamente al oficialismo, al uribismo y especialmente al gobierno de Duque. Más de 10.000 estudiantes se dieron cita en una marcha virtual, donde establecieron una conversación simultánea para tratar los temas que históricamente aquejan al país y buscar una solución a la crisis, evento que hasta ahora no ha tenido comparación en ningún otro en el mundo. Los estudiantes y jóvenes colombianos avanzan en las distintas formas de lucha, entendiendo la importancia de las redes sociales en la batalla de las ideas, sin dejar de lado la toma de las calles y los movimientos estudiantiles, desafiando la represión del Estado y dispuestos a arriesgar la vida en la lucha por los derechos de todas y todos. El cambio necesario está en su estado de madurez y es más real la posibilidad de construir un gobierno que no asesine a los jóvenes. El voto de estos jóvenes puede marcar la diferencia. Aquí tenemos algunas imágenes entonces de las viejas presencias de estudiantiles en las calles y lo que tuvimos en el 2021. Se metieron con la generación que perdió el miedo. Programas de gobierno de Petro y de Hernández. La propuesta central de Petro es que el Estado actúe como empleador de última instancia, ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran cómo hacerlo en el sector privado. Petro apuesta a crear un programa que proporcionaría empleo con un salario básico para quienes no encuentran trabajo. No será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado, aclara en el plan programático del candidato. También propone que el Estado contrate obras de impacto local, contabilizar en las cuentas nacionales el trabajo de cuidado y fomentar la inclusión femenina en programas de empleo público, así como la promoción del empleo juvenil, incluyendo las prácticas y el servicio social como experiencia profesional. Política exterior. La meta del senador de la República es proteger la agricultura nacional y mejorar las condiciones de los campesinos colombianos, de acuerdo con su participación en un debate presidencial. En su propuesta de gobierno, llamada Colombia Potencia Mundial de la Vida, el candidato Petro propone renegociar los TLCs y mejorar la posición de Colombia en el comercio internacional y en las cadenas mundiales de valor. Superaremos el rol de exportadores netos de bienes de la economía extractiva, como el carbón y el petróleo y el monocultivo extensivo, para pasar a una economía agraria e industrial intensiva en conocimiento, con un enfoque ambiental y con énfasis en el desarrollo de cadenas de valor añadido. Cita su plan de gobierno. En zonas rurales se implementarán los acueductos comunitarios articulando saberes tradicionales con asistencia científica y tecnológica, señala el aspirante en su programa. A renglón seguido subraya que en los centros urbanos impulsaremos el sistema de drenaje sostenible para bajar los impactos a la naturaleza. Mejoraremos la calidad y reduciremos costos de los servicios públicos domésticos. Ahora bien, entre los planteamientos del candidato Petro para mejorar la conectividad, se destaca un plan de expansión de la fibra óptica para llevar internet con gratuidad a las zonas rurales, impulsando así las redes comunitarias y los pequeños prestadores de servicio de internet en los pueblos. Asimismo, para lograr una mayor y mejor cobertura, Petro señala que se requiere la obtención de un satélite y una agencia aeroespacial que lo administre, además de impulsar la conectividad 5G. Promoveremos formación y laboratorios digitales en las diferentes regiones del país para la generación de conocimiento y aprendizaje basado en la experiencia, se lee en el plan de gobierno de Petro. Cabe destacar que otra de las propuestas del candidato del pacto histórico es impulsar el uso del software libre y las tecnologías emergentes, blockchain, inteligencia artificial, machine learning, Telesud, entre otras, tanto en el sector público como en el privado a nivel nacional. Gustavo Petro plantea un bono pensional mensual de 500.000 para 3 millones de personas y que este costará 18 billones al año. Esos recursos, afirmó, saldrán de una reforma pensional. Esta consistiría en un sistema de pilares en donde en lugar de tener los fondos privados de pensiones, el dinero estaría solo en lo público, con pensiones. Reforma tributaria.
Uno de los candidatos que ha hablado abiertamente de la necesidad de generar cambios de fondo en materia de impuestos es Gustavo Petro, quien propone una reforma estructural sin privilegios y para enfrentar la lucha contra el cambio climático. Esta complementaría el desmonte gradual de beneficios tributarios. También propone eliminar las rentas cedulares y gravar los dividendos. Petro se compromete con no extender el IVA a la canasta familiar y a impulsar impuestos saludables. Educación, según esto, de 420 propuestas que tiene Gustavo Petro para su eventual gobierno, 30 se relacionan con temas educativos, el 7% de su plan. Turismo, promover el turismo de naturaleza, comunitario, cultural, de salud y científico, es la propuesta de Petro para convertirlo en una de las fuentes económicas principales. Esto a través de un turismo no depredador, con las comunidades que históricamente han habitado los territorios. Además, estará vinculado al arte y el patrimonio del paisaje natural y cultural. Petro quiere impulsar el turismo local como una modalidad sostenible que reemplace la minería ancestral y artesanal, así como la minería de subsistencia y de pequeña escala. El candidato busca revitalizar los 46 centros históricos del país para vincularlos al desarrollo turístico y a la memoria colectiva histórica. Vivienda rural. Gustavo Petro le apuesta sobre todo a la vivienda rural. En su plan espera proteger la permanencia de las familias de medianos y bajos ingresos en las zonas centrales, con oferta de vivienda de interés prioritario, social y alquiler. Vivienda urbana. En materia de edificación urbana, el candidato Gustavo Petro quiere dignificar la vivienda y pone como pionera la mujer. Entre sus propuestas se destaca la masificación de la titulación, escrituración como garantía del derecho a la vivienda. Además, el acceso a comprar una vivienda a mediano plazo y el reconocimiento legal de las edificaciones para reconocer el esfuerzo que han hecho las familias en autogestionar la vivienda, señaló Petro. Relación con Venezuela. El candidato del pacto histórico, Gustavo Petro, señaló que con su política exterior buscará restablecer las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas. Las relaciones se normalizarán. El papel de Colombia es lograr la paz en Venezuela y en Colombia, donde es primero porque es nuestro país. Pero es una tontería dejarle la frontera a la mafia, que es lo que ha hecho Duque. Esa es la quiebra de los derechos humanos de 13 millones de personas colombo-venezolanas que habitan al lado y lado de la frontera, dijo Petro, quien tendrá una política exterior apalancada en la paz y el cambio climático. Modelo extractivista. Este es muy importante en lo que significa la recuperación de la heterodoxia, la ruptura del neoliberalismo, la ruptura de este criterio de la monoproducción o de la producción exclusivamente de commodities. En el caso del candidato Petro, su propuesta se centra en el freno del modelo extractivista. Emprenderemos un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo. En nuestro gobierno se prohibirán la exploración y la explotación de yacimientos no convencionales. Se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán ninguna licencia para la exploración de hidrocarburos. Respetaremos las decisiones democráticas de las consultas populares, afirmó. Y añadió que se creará un fondo para la transición energética con recursos de las regalías y aquellos provenientes de la eliminación de algunos beneficios tributarios del sector de hidrocarburos. Estrategia económica. La estrategia de transformación productiva de Gustavo Petro, candidato por el pacto histórico, se ampara en la articulación de pactos de productividad entre empresas privadas, sectores de la economía popular, sociedad civil y Estado. Esta es la heterodoxia que reemplaza el mercado como regulador, que reemplaza la política por el mercado. También propone una política de compras públicas como instrumento estatal para ayudar a organizaciones productoras y que sea la política de industria digital de herramientas, la herramienta para la productividad, la generación de empleo y de ingresos para las empresas actuales y nuevas en diferentes sectores. Para apoyar financieramente a las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas, Petro aspira a crear una multibanca estatal y con ella potenciar el crédito a aquellas unidades empresariales que no han tenido acceso al mismo,
frenando sus capacidades en generación de empleo y bienestar. Rodolfo Hernández, veamos el plan de Rodolfo Hernández, quien avanza en la contienda por medio de este movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción. Propone generar empleo desde varios frentes con la industria y el agro en el centro. Es necesario implementar una política de empleo activa que permita la formalización y la competitividad del mercado laboral, al tiempo de estimular nuevos emprendimientos, explica. TLC, la Liga de Gobernantes Anticorrupción también revisará el TLC, de modo que la industria colombiana pueda incrementar su productividad y sus exportaciones para que sea competitiva en este marco comercial, según su plan de gobierno. Copia mucho el programa de Andrés Manuel López Obrador, de boca para afuera, obviamente. Dice que no tiene política exterior, que en todo caso la mejor política exterior es la interior. Las consignas tomadas del tabasqueño, no robar, no mentir, no traicionar, cero impunidad, deberían empezar por aplicárselas a él. Inclusive las conferencias mañaneras las piensa incluir si gana en su gobierno. Servicios públicos. El candidato Rodolfo Hernández afirma en su programa de campaña que velarán por las necesidades básicas a través del agua potable universal y al igual que el saneamiento básico y los servicios públicos de calidad. Todos ellos derechos adquiridos que solo necesitan la voluntad para generarlos, para garantizarlos. Tecnología. Democratizar el acceso a Internet en el país, acabar con el retraso tecnológico del sector público, avanzar hacia la tecnología 5G y optimizar la infraestructura dedicada a la telefonía. Son algunas de las propuestas del candidato Hernández. Pensiones. Para Hernández es vital la generación de empleo, para lo cual se necesita diseñar una política de incentivos e inversión en el campo. El candidato dice que es necesario impulsar un consenso judicial para las decisiones sobre el reconocimiento o cambio de beneficio del sistema pensional, de tal manera que todas las personas en iguales condiciones reciban los mismos beneficios. Esto ayudaría a planear mejor el gasto público. No está de acuerdo con que el sector público se haga cargo de los fondos de pensión. Dice separarse del neoliberalismo, pero desconfía del papel administrativo del Estado. Paradójicamente. Política tributaria. Rodolfo Hernández también propone empezar con un ajuste en el cinturón, pero también intervenir las altas cargas tributarias que impiden la competitividad empresarial y aplicar una tarifa general de IVA al 10%. Hernández propone también un estatuto tributario territorial para incrementar la base de los ingresos tributarios territoriales, sin que ello implique nuevas reformas tributarias, solo redistribuyendo fuentes y mejorando recaudos. Propuestas para la educación. Para Rodolfo Hernández fueron 30 propuestas de 310%. Turismo, la propuesta del exalcalde de Bucaramanga se basa en intervenir en infraestructura hotelera, impulsar iniciativas para que la industria diseñe tarifas de turismo no excluyentes para los colombianos y garantizar la seguridad a los turistas. Además, ve en la restauración hotelera potencial para atraer más visitantes a las regiones. Vivienda. Por su parte, Rodolfo Hernández plantea diseñar un plan de incentivos para el ahorro y la inversión en vivienda nueva. Economía. La iniciativa del candidato por el Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, incorpora entre sus estrategias la implementación de planes de apoyo al desarrollo del sector privado que mejoren la productividad y la competitividad, tanto en el mercado, en los mercados internos como internacionales, apoyarse en la innovación y la logística. Mucha confianza en el mercado, poca en el Estado. También propone ampliar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, además de intervenir las altas cargas tributarias que impiden la competitividad y mejoran la competitividad de las empresas colombianas al eliminar los impuestos a la adquisición de bienes de capital. Para las empresas agroindustriales, su estrategia está en promover una ley agropecuaria que propicie el uso de insumos de origen nacional. Veamos ahora sí las vicepresidentas. En el caso particular de Francia Márquez, la importancia de ser postulada a la vicepresidencia por el pacto histórico es un reconocimiento de la sociedad colombiana progresista que ve en Francia representados todos sus anhelos y demandas contemporáneas. Una afrodescendiente, sobreviviente del conflicto armado, luchadora social, madre soltera a los 16 años, empleada doméstica, que estudió Derecho.
Su lucha es anticolonial, antirracista, antipatriarcal, anticlasista y ambientalista. Recibe el premio Goldman, también reconocido como el Nobel del Medio Ambiente. Su participación en el proceso de comunidades negras la lleva hasta la Unión Americana, en donde conoce a Angela Davis y se hace feminista y defensora de las comunidades de inmigrantes colombianos radicados en Estados Unidos. Su mayor triunfo, ella misma lo dice, estar viva. Son varios atentados de los que ha salido afortunadamente con vida. Decide entrar al juego de la política para construir comunidad. Dice Francia, es tiempo del cambio y la reconciliación. Alegría y paz. Llegó el momento de sanar y de vivir sabroso. Marlene Castillo, afrodescendiente de la costa pacífica, de Cali Valle del Cauca, bióloga, química, ingeniera industrial, doctorado en la Nova Southern University, Florida, Estados Unidos, de preferencias políticas conservadoras, evade el tema racial y dice que no ha experimentado discriminación. Académica universitaria y hasta hace poco una perfecta desconocida, como ella misma lo reconoce. En la última revista Semana, en la entrevista a Hernández, ni siquiera es nombrada ni por él ni por la entrevistadora, una rubia bogotana, Vicky Dávila. Aquí mostramos el comunicado del Ejército de Liberación Nacional en el cual se deslindan del supuesto secuestro a la hija de Rodolfo Hernández, que él implicó al Ejército de Liberación Nacional, en donde ellos dicen que no tuvieron absolutamente nada que ver y que en todo caso la inteligencia militar y la delincuencia organizada fueron los que llevaron a cabo este proceso. Veamos entonces nuestros pronósticos. Nuestros pronósticos, ya para terminar, nuestros pronósticos, pues prácticamente, como lo dicen, las respuestas publicadas en Facebook, se procesaron 520 totalmente al azar, mediante un salto matemático, un error estadístico de más o menos 4.4, para un nivel de confianza de 95%. Los resultados muestran un empate técnico entre los candidatos. Esta última semana es decisiva. Cualquier error se va a ver reflejado en los resultados electorales de este 19 de octubre. Por eso es importante entonces que los que se abstuvieron y los indecisos salgan a votar. Por eso es importante que los estudiantes, que los jóvenes que fueron golpeados y masacrados en el 2021 salgan a votar. En la ecuación que nos queda pendiente entonces todos estos paramilitares o la parapolítica de Uribe, todo este proyecto del Congreso, alimentado por la parapolítica, nos queda pendiente en los altos mandos militares implicados en procesos de represión en 2021 y con carpetas de investigación abiertas todavía, en las cuales pues prácticamente un gobierno como el de Petro no les daría larga vida en términos de libertad y de impunidad. Yo creo que la moneda sigue en el aire. Y estamos esperando el debate que prácticamente se le obligó ya por el Tribunal Superior de Justicia bogotano, se le obligó a Rodolfo Hernández a que entrara al debate, que hiciera el debate. Se le exigió 48 horas antes de las elecciones del domingo 19, pero hasta el momento ha ejercido una serie de prácticas dilatorias, poniendo condiciones que no sean Bogotá, que sean Bucaramanga, que tengan 3 entrevistadoras que no son de las periodistas oficiales y que no son periodistas privadas, etcétera. O sea, lo que está tratando de hacer es no tener un debate con Petro, porque esto lo llevaría prácticamente a perder una buena cantidad de votos en un discurso hueco de frases hechas, de un empresario que tiene entonces estas características del outsider, o algunos dijeron del bonapartista. Eso sería todo. Por mi parte, abriríamos un debate y preguntas y respuestas a partir de esto. Muchas gracias, doctor Rodolfo Iván González. Tenemos en este momento en el público 29 personas. Me quedan a mí en particular una serie de preguntas sobre este proceso específico. Pesa sobre la conciencia de los mexicanos un debate
Está pidiendo la mano, la palabra alguien que es iPhone. Nada más le pediríamos que por favor tenga la gentileza de poner su nombre en el chat, poner su nombre para saber quién es, o enviar el mensaje por el chat, si es tan amable. Bueno, entonces señalaba Rodolfo Iván, tenemos en México muy fuertemente marcada la experiencia del fraude electoral, en particular el año de 1988, en la contienda que resultó ser marcadamente, eh, ocurrió entre dos jugadores, entre Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Carlos Salinas de Gortari. Y tenemos también otro caso, que no son los únicos, definitivamente a lo largo de la historia de las elecciones en México, el caso en el año 2006, Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa, en donde supuestamente Felipe Calderón ganó la elección por 1.003%, una cosa increíble, que dio lugar a la continuación del régimen del modelo neoliberal, que ya refrendó Vicente Fox Quesada antes de Felipe Calderón, y posteriormente lo siguió Enrique Peña Nieto. El asunto fue el papel de la autoridad electoral, y ahora en Colombia está reclamando nuevamente Petro el problema de que no se le estén dando a conocer. Gustavo Petro hace un par de días reclama que no se le están dando a conocer los procedimientos que están utilizando para el desarrollo de la cuestión electoral, para el día en que ocurra la elección. Una segunda cuestión que se parece mucho a lo que ocurrió en México en 2006 particularmente, que también estuvo presente en 12 y en 18, es una fuerte campaña mediática, que bueno, con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia no para. Y esa campaña mediática se ha traducido en una serie de mentiras, de difusión de ideas que son realmente campañas negras, muy deshonestas, y atacan. Basta uno con que entre a la cuenta de Twitter de Gustavo Petro y se da cuenta que en esta nueva vuelta que lleva, como la de la última campaña electoral también, pero lo están atacando de una manera infame. Entonces, pues no deja estos dos elementos el papel que pudiera jugar la autoridad electoral, que no sea un jugador neutro. Y el hecho de que persista una campaña negra tremenda, eh, eh, el hecho de que esto pues lleve a una situación que sería realmente lamentable si los pronósticos son en caso de ganar Gustavo Petro, una votación muy cerrada, muy estrecha, lo cual pues definitivamente, aunque llegase al poder, le daría un margen eh, muy precario para poder introducir cambios tan importantes. Lo que está planteando realmente es el cambio definitivo, el fin del modelo neoliberal en Colombia. Y pues sí es notable esta situación en el contexto que ha vivido pues toda América del Sur en estos últimos tiempos. Bueno, no digo más. Hay una participación de iPhone. No sabemos quién es iPhone, por favor. Si pudiera identificarse, por lo menos en el chat, que diga su nombre, si es tan amable. Y si no, es que no podemos por regla dar la palabra si alguien no se identifica, si fuese tan amable. Bueno, tenemos 29 participantes. No sé si hubiese alguno de los compañeros, independientemente de que no sea pregunta,
Por ejemplo, se le agradece la asistencia a un destacado colega que es Alejandro Butanda, eh, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. No sé si su plan sea participar, pero yo le pediría que pudiera hacer algún breve comentario. Él es bastante docto en estas materias. Bueno, iPhone, que no se había identificado, nos dice: buenas tardes desde República Dominicana. Mi nombre es Roche Herrera. Mi pregunta es la siguiente. Asumiendo que Petro sea elegido, lo cual sería una victoria sobre el que a mi modo de ver es su principal obstáculo, la oposición y la derecha colombiana, ¿cómo cree el doctor González podría Petro presidente manejar el segundo obstáculo, que es el balance geopolítico tan delicado en la región? Bueno, un comentario sobre geopolítica. Hace pocos días estaba revisando el SOAS Watch, una página de una organización política que dice que vigila mucho a la Escuela de las Américas, esta escuela de preparación militar que ha introducido, tenía originalmente en Panamá el ejército estadounidense. Y bueno, lo interesante es que esta página dice que las 6 bases militares de Estados Unidos en Colombia no son 6, sino habla, si no mal recuerdo, hasta de 50, una cifra tremenda. Entonces, esta pregunta que nos hace la Jochi Herrera, Jochi, sí, sé Jochi, quién se le es. agradece, le podemos dar la palabra si la quiere formular, aunque ya la leí. Bueno, entonces, Alejandro Butanda, muchas gracias por aceptar la invitación. Voy a ponerle para reactivar el audio para que pueda tener, porque todos los demás, por cuestión de orden y seguridad, están con el candado bloqueado, el micrófono bloqueado. Adelante. Igualmente, profesor Francisco de Sentis, usted que es latinoamericanista, si tuviese algún comentario que hacer, se le agradecerá. Maestro Alejandro Butanda, bienvenido, mi hermano. Adelante, por favor. Muchas gracias. Creo que es una brillante participación, un buen escenario. Creo que América Latina, México, estamos mucho paralelismo que se habla de Colombia y México o de los candidatos, ciertas políticas de sectores de derecha, pero tenemos también ya una izquierda de carácter institucional democrático. Yo creo que el gran avance en los últimos tiempos es algo que inclusive en México no se ha percibido correctamente. El fortalecimiento de la ciudadanía. Tenemos herramientas que nos parecen sorprendentes, pero que en otros movimientos históricos no supimos comprender cómo se generaban todos esos grandes movimientos en la humanidad. Creo que lo que señala el maestro Rodolfo Iván le da una holgura a pesar de las tensiones que se viven en Colombia respecto a las encuestas, respecto a las posiciones del otro candidato. Creo que Gustavo Petro tiene una excelente oportunidad en el cual el equilibrio en las posturas de los hombres de la izquierda están demostrando que se puede gobernar con los recursos propios de cada una de las naciones. Yo ubico, y ustedes son economistas, estas economías de carácter globalizadas, podríamos decirlo de alguna forma, no interdependientes, pero yo creo que la postura de los candidatos, una candidata totalmente distinta a la fisonomía de lo que estábamos acostumbrados, inclusive en México, con personalidades en las candidaturas a la presidencia o cualquiera de las elecciones a puestos de elección. Yo creo que abre una puerta a la conciliación, no con los sectores económicos, sino con los sectores sociales en América Latina. Yo creo que hay un planteamiento bastante fuerte que se percibe en América Latina. Tenemos el caso que si Colombia da este gran salto, el siguiente salto es Brasil.
Yo creo que ha habido una dinámica a nivel mundial en el cual se le están quitando 3 factores a cierta economía de carácter mundial. Y esto, buena parte, se refleja por ciertas políticas de carácter mundial. Tenemos el caso de después de la pandemia, es una pandemia que a todos nos cambió, a todos, y que pocos supieron salir políticamente de esta situación de carácter económico. Aquí en México mucho se decía que había que endeudarse para poder enfrentar una situación, y lo único que hubo es lo que el profesor Iván señala: la corrupción, el factor de la administración de los recursos. Y esa administración de los recursos es que teníamos sectores acostumbrados al no pago simplemente de impuestos, o la otra, a jalar los presupuestos federales, locales, a sus propios intereses. Hubo una repartición de nueva cuenta territorial que creo que no es que sea coincidente en ciertas políticas que se están planteando, pero sí hablan de la posibilidad de un triunfo en Colombia por parte de Gustavo Petro, en el sentido de que el factor que llegó al tope es la corrupción. Y tenemos una ciudadanía que ha costado muchísimo trabajo consolidarla. 200 años desde la independencia de América, pero independencia sobre Europa. Y ahorita a nivel mundial, para mí, lo que estamos viviendo es una definición entre repúblicas y entre monarquías europeas. Y este factor que podemos tener cierto paralelismo Colombia y México es que mucho se ha querido comparar con este proceso, bien que van hacia Venezuela, que si es de comunista, izquierda. Yo creo que en esta ocasión lo que estamos hablando son de ciudadanos y de fortalecimiento de espectros nacionales. Creo que los datos sí parecen muy competitivos, demasiado competitivos, pero estamos viendo que también a la economía lo que le conviene son naciones que tengan una estabilidad para administrar estas nuevas condiciones económicas, financieras, tecnológicas que ya demanda una sociedad. Y esta sociedad que está en el espectro de la ciudadanía. Y este espectro de la ciudadanía es que salimos en redes sociales. Hoy estamos en una excelente conferencia a través de Zoom. Esta es una tecnología que si no hubiese sido por la pandemia, no se hubiesen acelerado estos procesos. Y estos procesos, yo creo que ustedes como economistas están dando la pauta para decirnos por dónde los estados nacionales deben consolidar, por lo pronto en América, estos espectros de carácter económico, fortalecer los estados nacionales. ¿Y cómo van a fortalecerse los estados nacionales? Se dice que las corrientes progresistas en América Latina avanzan. Y el sentido del progreso es que integra a todos, pero no olvida a los sectores que por cerca de 500 años fueron marginados y explotados. Yo creo que en esta condición, yo sí auguro el triunfo para Colombia, y lo auguro porque inclusive para el trato de calificarnos como estados de narcotráfico, mucho se manejó por sectores de ultraderecha en América Latina. Quisieron decir que nosotros lo único que administrábamos era la violencia y el narcotráfico, pero nunca quisieron entrarle al tema de dónde estaban los recursos, dónde estaba el dinero. Y el dinero, efectivamente, yo creo que el profesor Iván, como excelente economista, al igual que tú, mi querido hermano, Juan José Dávalos, el factor
es la corrupción. Y no solo una corrupción de carácter económico, es una corrupción de carácter moral. Y moral, porque en ese sentido yo sí estoy percibiendo que el Vaticano, inclusivemente, está cambiando con 3 factores que no parecen tomarse en consideración, pero que tienen repercusiones a nivel mundial. En 2017, la renuncia del gran maestre de la Orden de Malta. La siguiente fue el informe de la Congregación de los Legionarios de Cristo, y la última, la entrada en vigencia de la encíclica apostólica, en el cual el Opus Dei pasa a nivel de un dicasterio, en el cual, como dice Francisco, había que acabar, y que es difícil, con esta sociedad cortesana dentro del Vaticano y de nobleza de sangre. Y yo creo que el mensaje lo está mandando América Latina, de reconocer todos los sectores, pero también de simbrar lo que muchos querían convertir en repúblicas monárquicas. Las repúblicas se estaban comportando como monarquías. O sea, este sentido, por eso la sencillez en la vestimenta que plantea y que parece simplemente aleatorio, Gustavo Petro, y, ¿por qué no decirlo?, el color de su acompañante candidata, abre las puertas a una nueva sociedad, una sociedad de aceptación, de igualdad. Y esto corresponde a todos nosotros, a levantar las voces. América Latina viene levantando las voces a través de arte, música, a través de grandes recursos que salían de sus estados nacionales, y que ahora creo que es el gran momento en el cual es aprender a gobernar. El gran éxito, yo podría decir hasta este momento, de López Obrador es la serenidad ante la respuesta a los adversarios. Poco a poco por sí mismos se van descalificando. Creo que Colombia está acostumbrado. La violencia que sucedió en Colombia, socialmente México no la hubiese resistido. Y sabe pelear la gran Colombia, diríamos. Colombia que marca el hito de la defensa, al igual que Venezuela. Porque estos espectros, y tenemos en esa conexión de carácter económico, tenemos inversiones en el petróleo en Venezuela por parte de la administración de Biden, cuando vemos que los intereses económicos privilegian a los intereses de carácter político que no avanzaron en América. Y cuando digo no avanzaron es porque se había reconocido en Venezuela un candidato o un presidente incluido por Europa reconocido, y en el cual el pueblo venezolano, al igual que colombiano, mexicano y decimos latinoamericano, ha resistido, y creo que es la mejor condición para demostrarles al mundo que América sabe gobernar para todos sin distingo de persona, raza o credo, pero mucho menos por la apariencia. Y la apariencia es que lo que gobierna es la razón. Así es que me felicito porque he seguido estos datos a través del propio maestro Dávalos, a través de la información. Ahora el maestro Iván, que hace una excelente reseña. Creo, para mí, que sí, que estamos en el siguiente paso, donde América Latina recupera la institucionalidad, y como diría el presidente López Obrador, habrá que decirle a los Estados Unidos que América para los americanos es un sueño bolivariano. Y este sueño bolivariano, cuando dice hagamos una economía similar a la europea, son 2 bloques sumamente importantes. Y estos 2 bloques importantes es que lo que tenemos nosotros somos los recursos. Y los recursos
de todo tipo naturales. Tenemos un desarrollo que Europa supo salir de su pobreza, de sus cuestiones climatológicas, gracias a América. Es el momento, después de 500 años, que América pueda decirle al mundo, aquí estamos a nivel de igualdad. Yo creo que estos canales Zoom tecnológicos solo lo va a dar la razón el ser humano. Estamos y debemos gobernar humanos para seres humanos. Y en ese sentido, los grandes principios de corrientes libertarias, yo creo que le darían la razón al maestro Rodolfo Iván en el sentido de la presentación que hace de las encuestas, y es que a estos niveles a nadie conviene tensionar aún más el planeta. Te agradezco mucho, hermano, y lo felicito, profesor, por esta excelente presentación. Y muchas gracias. Gracias. Yo no sé si puedo intervenir un poco. Querido maestro Iván, muchas gracias, Alejandro Butanda, de verdad una participación brillante. Ha llegado también, me da mucho gusto que esté de Colombia la compañera Consuelo Sánchez, ha compartido con CEPAL y algunas estancias aquí en México. Pero bueno, adelante, Rodolfo Iván, y si se puede posteriormente, muy brevemente, algún comentario del maestro de Sentis y de Consuelo. Adelante, maestro Iván. Sí, mira, Juan José, y un poco a la audiencia, cuando hacemos estos balances de proyectos electorales, de procesos electorales, yo creo que debemos no solamente fijarnos en los datos duros y fríos de la estadística, ese es un dato importante, pero no absoluto, no da la respuesta a la realidad, casi siempre han sido aleatorias las encuestas, y los resultados han mostrado muchas veces cosas muy distintas. Ahora, yo creo que también en este contexto de las elecciones, que es un proceso de incertidumbre, hay que tener en cuenta un poco esta idea más realista, basada en la historia, que una idea optimista basada en las perspectivas de lo deseable. Un poco hay que poner los pies sobre lo posible. Pensemos de qué país estamos hablando. No estamos hablando de un país donde la paz ha reinado en los últimos 60 años o 70 años. Al contrario, un país donde la violencia ha caracterizado, ha cruzado a este país de manera sangrienta en los últimos 60 años. Hasta el 2016 se pudo pactar la paz, y una paz relativa en la cual pues prácticamente llevamos entre 2016 y 2024 yo alcancé a contabilizar más de 250 desmovilizados de las FARC asesinados. Y podemos sumarle cerca de 1 millar de líderes sociales de diferentes aspectos, agrarios, comunitarios, obreros, etcétera, que también han sido asesinados en los últimos 6, 7 años, sin ir tan lejos, después de los procesos de paz. Acordémonos que en el 2016 el mismo Uribe llamó a la población colombiana a votar si acordaban la paz o no con las FARC, y la población votó que no se firmara la paz. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es importante tener en cuenta en ese ajedrez político en el cual la sociedad, movida por la más media, por la información oficial, por la tendencia oficialista en la cual no se permite la crítica, hay que tener en cuenta también en la ecuación que Colombia tiene muy recientemente, antes de 3 décadas, por lo menos 4 o 5 magnicidios. En 1987 fue asesinado el candidato Luis Carlos Galán, candidato del Partido Liberal. Después entró Luis Carlos Gaviria en su reemplazo. Pero después fue también asesinado, en 1987 fue asesinado Jaime Pardo Leal, que era el candidato del Partido Comunista. Después de que fue asesinado este candidato del Partido Comunista, entró Bernardo Jaramillo y en 1990 también fue asesinado. Y cuando se hicieron las negociaciones de paz con el M-19, Carlos Pizarro León Gómez fue asesinado cruelmente en un avión. Es decir,
Si vamos hacia atrás en la historia de Colombia, tenemos también lo que es el inicio de la violencia profunda en 1948, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Es decir, es un país que está cruzado por la violencia profunda. Yo acabo de trabajar una cosa y que se publicó en Economía Informa en el número 429, y el trabajo para mostrar un poco las líneas de comparación y de análisis entre los dos países. El trabajo que yo publico aquí se llama Diseño Institucional, sus alcances y efectos durante el régimen de Porfirio Díaz en México, Rafael Núñez y Rafael Reyes en Colombia. Un análisis comparativo, en donde, pocas palabras, la violencia es el ADN de estos países. Y si vemos los últimos 30 años cruzados por el proyecto neoliberal, en el cual la economía subterránea tiene un protagonismo muy grande, cruzando los aparatos judiciales, los aparatos militares, los ministerios públicos, los partidos políticos y las decisiones de los ediles locales, lógicamente que no podemos en la ecuación mostrar un país como Dinamarca que va a dar respuesta a las elecciones y va a entregar directamente a un líder social que estuvo comprometido con la lucha armada para transformar una estructura conservadora y tradicional, imposibilitada de dejar entrar a la oposición en las tomas de decisiones. Esa es la propuesta de Francia, esa es la propuesta de Francia Márquez. No entramos a ser administradores, no entramos a hacernos ricos en el Estado y en la política con un nuevo discurso. Entramos a ser comunidad para que la comunidad se empodere. Eso es muy importante. Cosa que si nosotros vemos en el caso de Rodolfo Hernández es un outsider, es un tipo, es un bonapartista que cayó frente al profundo debacle del oficialismo y frente a la propuesta que ya venía trabajándose heterodoxa de la izquierda, con una coalición muy amplia en las instituciones y diferentes sectores de la izquierda desmovilizados para mostrar entonces una cara democrática a esta Colombia que ha sido atravesada por la violencia de los últimos 60 años. Eso hay que tenerlo en cuenta. La pregunta de Jochi, este escritor dominicano a quien quiero mucho y estimo y respeto, me parece que es también muy importante. ¿Qué hacer de ahí para adelante? Una vez ganado el poder, una vez Petro en el poder, ¿cuáles son las respuestas de la parapolítica? ¿Cuál va a ser la respuesta de los grupos militares con procesos judiciales abiertos por los falsos positivos? ¿Cuál va a ser entonces la actitud de estos grupos que quedaron por fuera, grupos oficialistas que quedaron por fuera de la política? ¿Cómo poder establecer puentes y establecer negociaciones para establecer una posibilidad de concordia nacional? Porque lo que tenemos ahora es una profunda división. Pero la división no solamente es en el caso de Colombia, la división también es en el caso de Estados Unidos, la división en el caso de México, la división en el caso de Francia, y en el caso de las elecciones ahora, Jean-Marie Le Pen y Macron, Francia completamente dividida. Las elecciones en el caso norteamericano, todavía los demócratas tienen más de 70 millones de votos. El caso mexicano, completamente dividido. O sea, encontramos una respuesta de la sociedad en la cual está buscando alternativas para rescatar un regulador que sea más eficiente y responda a las necesidades de la población y no de las élites que se han favorecido en los últimos 30 años, colocándose entre los ricos más ricos del mundo. Ese es el problema. El proyecto neoliberal llevó a la concentración, a la centralización y generó ricos muy ricos del mundo y nos generó pobres muy pobres, más en la periferia, más en los países latinoamericanos. Colombia tiene más de 50 millones de habitantes, de lo cual la mitad está en pobreza y pobreza extrema. Esa fue la respuesta en medio de la pandemia de la población que salió desafiando no solamente la pandemia, desafiando la profunda represión del Estado colombiano, que cualquier tipo de represión lo confunde con la actitud de la guerrilla, con la entrada de la guerrilla, los movimientos insurgentes, la delincuencia organizada, etcétera, para desprestigiar cualquier movimiento popular, con sentido profundo de una política tributaria que pensaba gravar tanto a la población de bajos recursos, especialmente a la población de clases medias, trabajadores y estudiantes en particular. Ese es el problema. Por eso las dos banderas de corrupción fueron las que pasaron, y las banderas del oficialismo fueron las que quedaron finalmente. Ahora falta ver si el cambio lo quieren hacia la derecha o si el cambio lo quieren hacia la izquierda. Si lo quieren hacia la derecha es otro tanto de lo mismo, otro poco de lo mismo, que es lo que ya señalamos. Un individuo que es un empresario, que es un ingeniero, que no tiene idea de lo que son los protagonismos políticos contemporáneos, pacifistas, ecologistas, medioambientalistas, feministas, que se ha pasado en la oscuridad
creyendo que porque es un individuo mayor de edad no tiene la posibilidad de comunicarse, de estudiar, de leer, de enterarse, de actualizarse. Es un individuo que se le ha pasado haciendo dinero fundamentalmente al calor de las instancias públicas. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero eso no lo ve buena parte de la sociedad colombiana. La sociedad colombiana todavía sigue movida por la idea de que cómo pueden dejar entrar a un guerrillero, a un individuo que tiene vidas de por medio, que utilizó la violencia. Mientras el otro candidato, que hay que tener en cuenta, es un candidato neurótico, iracundo, egoísta, individualista, racista, misógino. Es un individuo que no quiere dialogar, que no se quiere presentar frente a la sociedad. Es un individuo que salió corriendo a Miami para buscar el voto de los norteamericanos y los colombianos radicados en Estados Unidos, profundamente conservadores. Es un individuo que no conoce el país. ¿Cómo puede gobernar entonces una persona como Rodolfo Hernández? Justamente con esta participación de la parapolítica, de la Embajada de Estados Unidos y de grupos de la oficialidad militar que están más interesados en que no gane Petro. E inclusive el otro esquema que podría entrar en la ecuación, cambiando la idea progresista, es el golpe de Estado. Uno es el magnicidio, el otro es el golpe de Estado. Y las fuerzas están abiertas. Pensemos, si algo ha respondido fundamentalmente al poco crecimiento de la economía de estos países, especialmente el caso de Bolivia, Colombia, Perú y México, ha sido la economía subterránea. Y la economía subterránea tiene que ver no solamente con estupefacientes, el producto que tiene mayor costos comparativos en el mercado internacional, que es un problema de demanda, no es un problema de oferta. Siempre y cuando exista la demanda, habrá oferta. Y tengamos en cuenta, decíamos, Colombia no es cualquier país. Colombia produce más del 60% de la cocaína que consume Estados Unidos, donde hay más de 60 millones de adictos, donde están muriendo cerca de 250 personas por el uso de drogas sintéticas. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, si volteamos los ojos en lo deseable, veríamos entonces ya a Petro sentado con Francia Márquez, levantando la bandera del LGTBI, levantando la bandera de las propuestas heterodoxas para el caso Colombia, levantando la bandera de la protección de los recursos naturales, de acabar con el fracking, de acabar con el extractivismo, de acabar con la primarización de la economía, de esa alta concentración de la riqueza y la profunda violencia por la cual está atravesada ese país. Eso es lo que hay que tener en cuenta. De lo contrario, nos vamos con la idea y el día 19, el día 20, el día 19 a la noche vamos a saber los resultados. Y yo les aseguro que las élites nacionales colombianas, especialmente estos terratenientes, oligarcas, como el caso de Uribe, toda esa oligarquía colombiana no está muy convencida, ni siquiera está dispuesta a cederle el más mínimo terreno a Petro. Lo que sí está tratando es de negociar con su enemigo, supuestamente, enemigo que así se presentó, digamos, con esta fachada anticorrupción, sí está dispuesto a negociar con ellos. Y él también, ya en las entrevistas, la entrevista de semana dijo, sí, yo no voy a negar ningún voto, pero no voy a discutir. No le presento el plan de programa de objetivos a la sociedad colombiana para que decidan en base a proyectos, no a individuos. Que decidan en base a proyectos claros, no a ideas manejadas por los medios de comunicación y sobre todo por el TikTok, en donde Hernández es un especialista. Yo lo dejo aquí para que entremos en debate, más que yo siga haciendo otra exposición. Me parece que yo trato de recoger un poco las propuestas generales de gobierno, un poco el panorama general en términos cuantitativos de las elecciones y muestro finalmente las ideas en las cuales queremos de corazón, queremos con la cabeza y el corazón de que sea Francia Márquez y Gustavo Petro el próximo presidente y vicepresidente de Colombia. Muchas gracias, Iván, por esta segunda muy elocuente, muy fundamentada intervención. Definitivamente entre el comentario, el escenario peor que sería encontrar algo como un golpe de Estado, un magnicidio, en el menor de los casos un fraude tremendo, que sería terrible. Encontramos también el otro escenario que mencionó Alejandro Butanda acerca de la
el estrés en que se encuentra el mundo, lo costosos que sería para las élites, los oligarcas en Colombia y fuera de Colombia, el, el que en un contexto en el que hemos visto, por ejemplo, un cambio realmente histórico en Chile, en donde están pues a punto de derogar la constitución heredada de Augusto Pinochet, que oficializaba, entre otras cosas, el modelo neoliberal desde aquel golpe de Estado en el año 73, hace casi 50 años. Bueno, el asunto es, la segunda vuelta se mencionó el retorno de Lula, que pues es un sobreviviente de un periodo que en la primera década de este siglo significó un ascenso enorme del latinoamericanismo en el continente, eh, y definitivamente fue atacado de muchas maneras. eh, el, la, el reposicionamiento de un Brasil progresista, liberal, democrático. En fin, no me quiero extender, yo tengo la función más bien de moderar, de encabezar, y agradezco la invitación, que hayan venido todos nuestros invitados y particularmente Rodolfo Iván a hacer la ponencia. Pregunto si Francisco de Sentis quisiera hacer algún breve comentario, y si quiere, me da mucho gusto que esté Consuelo Sánchez, compañera también de Colombia, del área también de Ciencias Sociales, si quisiera hacer algún breve comentario. Maestro de Sentis, ¿usted quisiera decir algo? Tiene el permiso para activar su micrófono. Ya, listo. ¿Sí, se escucha bien? Sí. Muy bien. Ok. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas y todos. Igual me parece muy, muy sugerente la intervención del doctor González, el panorama sintético acerca de las elecciones en Colombia. Y yo creo que estoy de acuerdo en lo que mencionó en un comienzo de esta última intervención, que quizá habría que leer el asunto en términos de la factibilidad, es decir, de lo que es posible en términos de realpolitik y por supuesto de legislación institucional ahora en Colombia, ¿no? Independientemente de quién gane. Sin embargo, tendría una pregunta si, digamos, cabría con Gustavo Petro entonces sumar a la discusión, como se ha hecho ahora en Bolivia y por supuesto también aquí en México, si sería factible pensar a nivel institucional, como ahora se ha planteado, pensar en términos de transición hacia una política económica post-neoliberal, entendiendo esto no tanto, digámoslo así, como un programa económico positivo, sino en realidad como un desmantelamiento de lo que se ha hecho en las últimas 3 décadas para a partir de allí generar pues otros tipos de modos de, más bien otras modalidades de política económica. Y en este sentido también, digamos que desde luego esto sería evidentemente hipotético si, digamos, llegando Gustavo Petro a la presidencia, podría darse un paso adelante a la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un año de desmantelar a la Organización de los Estados Americanos y ofrecer otro tipo de institución o de organismo a nivel regional latinoamericano y que genere, digamos, un contrapeso pues en la geopolítica, no solo a nivel regional, sino continental, ¿no? Entonces serían más bien esas dos cosas, ¿no? O sea, cabría ya pensar, ahora sí en términos de política económica, la cuestión del posneoliberalismo con mayor claridad, y la otra cuestión, si se avanzaría o se darían pasos, digamos, que permitirían plantear, quizá no en este periodo presidencial, pero sí más adelante, el desmantelamiento de la Organización de los Estados Americanos. Sería eso. Muchas gracias. Si quieres puedo Gracias, intervenir. Francisco. Le podemos, si no es molestia, Iván, no sé si Consuelo preguntarle si quisiera hacer alguna pregunta o breve comentario y después darte la palabra para que cierres el evento con tu participación final, que yo en lo personal creo que da para otros después de las elecciones y da para más, de verdad. Creo que no se manifiesta nuestra compañera amiga también
colombiana, que ya había estado en una conferencia previa. Entonces, te cedo la palabra, doctor. Sí, bueno, lástima que no, Consuelo no pudo participar, me hubiera gustado escucharla. Tiene toda una propuesta de género, una propuesta de católicas por el convencimiento, algo así se llama, la conozco personalmente. Pero me parece que es importante dar respuesta a esta idea del post-neoliberalismo, esta idea, en todo caso, de cuál sería el proyecto. Yo lo señalé y hice un poco de énfasis en lo que significaba la política económica de Petro, en lo que son revivir un pacto. Revivir un pacto significa, en principio, tener una fuerza económica por parte del Estado, como principal empleador. Como principal promotor de fuentes energéticas, no solamente de hidrocarburos, sino energía eléctrica. También que el Estado se convierte entonces el centro de la oferta sanitaria, porque esto fue lo que salió más caro en términos de la pandemia. Otro de los papeles protagonistas del Estado es fundamentalmente la educación. Si el Estado saca un pie de la seguridad, también tiene otro problema bastante grave. Es decir, esos papeles de la seguridad, de la educación, estos papeles que el Estado debe asumir como principal empleador, son los que le van a permitir, como señalaba yo, generar un pacto entre empresarios, entre sociedad civil o trabajadores en general y el Estado. Eso es lo importante, esa es la figura de Metón Ferrer, la mejor forma de lo que fue el populismo en realidad, que levantó las banderas nacionalistas, que llevó el proceso de industrialización, que desarrolló los proyectos de urbanización, etc. Todo este proyecto enmarcado en el contexto de la globalización significaría actualmente integración. Pero integración no la que propuso la CEPAL, que fracasó porque todavía manteníamos políticas de sustitución de importaciones y el proceso de crecimiento a partir del mercado interno. Una política de integración que ya se empezó a manejar en América del Sur, especialmente con Mercosur, donde se generaron instituciones supranacionales, como el Parlasur, como el Banco del Sur, como la compañía Telesur en la parte cultural, o como Petrocaribe. Eso es importante, inclusive hasta la idea de una moneda única, como el caso del Sucre, Sistema Único de Compensaciones Regionales, tanto virtual como real, como monetario, como en papel moneda. Eso fue el mayor peligro que vio Estados Unidos directamente con su propuesta del ALCA en el 2005. Y la propuesta del ALCA que se vino abajo y prosperó el ALBA, y después de ALBA prosperó el Mercosur, que ya se había relanzado desde 1991 y 1994. El ínterin lo tenemos cuando la correlación de fuerzas no nos favorece y el tejido social se va hacia la derecha. Y entra Bolsonaro, y entra en Argentina Macri, y se desmonta entonces este proyecto que se estaba trabajando hasta en una mejora importante de la infraestructura de comunicaciones entre América Latina para aumentar el mercado intrarregional. Por eso entonces hay pasos que ya existen, ya hay una base importante de integración. Todo esto lo manejaban, por ejemplo, la política de Rafael Correa en Ecuador, cuando hablaron de la necesidad de generar este Banco del Sur para depositar las reservas de nuestros países ahí, no llevarlas a Europa o a Estados Unidos, para poder utilizarlas en la mejora de la infraestructura necesaria, crear las cadenas de valor, integrar las economías de subsistencia a economías comerciales, y las economías comerciales proyectarlas al mercado internacional, con una participación de la banca, del Estado y de la sociedad civil. Ese es el problema que convence a la población, no el proyecto de un rico que cree que va a sacar a Colombia, que no conoce. Un rico que nunca estuvo comprometido con las luchas sociales del país, que se desangraba. Por lo tanto, es un individuo que va a estar de acuerdo con pactar con estas oligarquías terratenientes, con estos grupos militares, con estos grupos de la parapolítica, y estarían dispuestos entonces hasta con un margen estrecho, y eso es lo peligroso, con un margen estrecho, como pasó con Felipe Calderón en el caso de México, asumir el poder y que diga como Felipe Calderón, haya sido como haya sido. Ese es el problema grave de América Latina. Si no tenemos los observadores, no Almagro, porque mire Almagro en el caso de Bolivia con Yanine Áñez, promoviendo el golpe de Estado. Entonces, obviamente que ese cadáver de la OEA, eso hay que reemplazarlo, y esa es la CELAC, la Comisión Económica para América Latina, donde están los países latinoamericanos sin Canadá y sin Estados Unidos. Eso es lo que hay que promover.
Entonces, políticas nacionales conjugadas con políticas de integración, tenemos ahora sí una América Latina en el contexto de la globalización, con acuerdos de integración postliberales, no neoliberales, que es lo que tiene el Telecán. Bueno, yo dejaría aquí, veo que Consuelo Sánchez Plazas está ahora haciendo presencia y me encantó la participación de los compañeros, me encantó oírlos y sobre todo agradecer al Colegio Nacional de Economistas la invitación, eso sí, sin duda. Somos Colegio de Economistas Metropolitano, Iván. Sí, le cambiaron el nombre. No, Sí. no ha cambiado. Lo que ocurre es que, de hecho, el organismo nacional que agrupa desde hace casi más de 60 años en México a los economistas, actualmente está céfalo, no tiene dirección, porque hay un conflicto interno que siempre ha habido divergencias internas, que no es malo, pero a partir de 2018 se generó un conflicto muy fuerte por las reticencias del grupo que lo controlaba, sí lo digo claro, muy ligado a Luis Videgaray, a Peña Nieto y al PAN, que hizo un fraude, lo digo claro desde el colegio, y yo soy presidente actualmente, hay varios colegas aquí del Colegio de Economistas Metropolitanos, uno de los 3 que hay en la Ciudad de México. O sea, no somos la federación, somos uno de los colegios estatales que son parte del Colegio Nacional Federación. Esa es la diferencia. De todas maneras, Juan José, eso no le quita ninguna importancia, al contrario, lo proyecta como una institución que está preocupada por el debate, claro, no solamente nacional, sino el debate regional latinoamericano. Yo creo que dentro de esas instituciones que se han quedado cerradas en las discusiones locales no trascienden. Pero esta idea de montar entonces la discusión a nivel latinoamericano me parece que es una posibilidad justamente de recoger las ideas progresistas y estar al tanto de lo que puede ocurrir en una sociedad como la colombiana para demandar a nivel internacional cualquier tipo de agresión a las elecciones, de fraude o de coerción de voto, todo esto, o lo más grave que yo señalaba en la ecuación, el magnicidio o el golpe de Estado, que también están en la ecuación en una sociedad altamente violenta como la colombiana. Eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. Gracias, Iván, por esto y desde luego seguimos no bajamos la guardia por los avatares en el camino, ¿no? Consuelo Sánchez, tienes la palabra, por favor, maestra. Buenas noches. Si pudieras activar tu video también, te lo agradeceríamos aún más. Vamos a ver acá cómo lo puedo activar. Creo que ahí ya ahí está, ya vemos y oímos perfectamente. La maestra Consuelo Sánchez, también de Colombia en investigaciones sociales, económicas y administrativas. Adelante, Consuelo. Bueno, muchas gracias, Juan José, Rodolfo, qué gusto escucharte en esta tarde. Y pues sí, definitivamente uno dice, no alcanza el tiempo para hacer las reflexiones acerca de lo que está viviendo nuestro pueblo, acerca de lo que estamos viviendo nosotros, máxime cuando decimos que estamos respirando la democracia, tenemos que pensar efectivamente si eso que se está dando, qué tipo de democracia, qué tipo de participación, cuáles son los imaginarios que tiene el pueblo. Es preocupante pensar que como país, como ciudadanía, no tengamos la posibilidad de informarnos en la medida en que uno de los candidatos pone su plan, su programa de gobierno, pero no se presta al debate. Eso quiere decir que no hemos podido medir realmente las capacidades del candidato. Además de eso, el sensacionalismo y la morbosidad que puede estar experimentando el pueblo le da ese toque de sensación, es un toque que se tiene allí de tal curiosidad, de tantas cosas nuevas, porque definitivamente consideramos que muy buena parte del pueblo colombiano, y hoy lo estamos viendo con esos resultados en las elecciones, con los resultados que nosotros observamos en las encuestas, hasta donde nosotros hemos desarrollado un sentido crítico de lo que vivimos, de lo que observamos, de lo que aprendemos. Pienso que este es un proceso en la historia que nos permitiría evidenciar claramente cuáles son los enfoques que deben darse en la educación, el sentido crítico, el tener una responsabilidad social por la cual decimos estamos dando un voto a X o a Y personaje.
cuando uno de los personajes dice lo que el pueblo quiere escuchar, cuando se hacen cuestionamientos erróneos desde conceptos que no son precisos. Si nosotros miramos qué es la guerrilla, y la guerrilla entonces decimos que es un conjunto, un grupo de gente, una colectividad levantada en armas para poder defender de cierta manera los intereses del pueblo. Hoy podemos decir que las armas que son efectivas son el conocimiento, son la experiencia, y si vemos nosotros, Gustavo Petro tiene una serie de herramientas a las que podrían llamar algunos armas y que consideramos que son esas herramientas que nos permitiría acceder a otro tipo de posibilidades en el país. Entonces, si vemos cómo las lógicas, cómo el desconocimiento empieza de pronto a sesgar lo que el país quiere, lo que el país necesita, pero como en todo hay personas que están desde diferentes posturas analizando, pues observando y aportando desde su experiencia, y con todo respeto, aquí no se trata de que hablemos de unos o de otros, se trata de que hablemos de la racionalidad. Se trata de que entendamos que el ejercicio del poder en manos de una persona responsable, en manos de una persona conocedora, va a ser mucho más rentable para un pueblo que necesita una transformación, un pueblo que ha vivido la minería, un pueblo que ha vivido el conflicto, pues necesita realmente tener una persona que ha estado en terreno, a diferencia de un empresario que está esperando que sus dividendos se representen de alguna manera en unos beneficios más bien que lucran, y que en términos de beneficio y rentabilidad social son un tanto limitados. Entonces es así como sí considero nos ha faltado la pedagogía, hemos permitido que se hable del comunismo, hemos permitido que se hable de la guerrilla sin el sentido estricto y el significado estricto de esas palabras. Si nosotros vemos, hablamos de una guerrilla en 1960 que defienden expresamente los intereses de una extrema derecha. Se defienden los intereses, es una guerrilla que defiende unos intereses de una extrema derecha, y estamos entonces hablando de unas élites que están siendo defendidas por quienes se levantan, pero en contra de que hoy definimos, hoy necesitamos definir realmente qué es guerrilla, qué es comunismo, para que el pueblo tenga los derroteros y los criterios para poder hacer unos análisis un poco más críticos y aterrizados de lo que está significando estas campañas, y sobre todo lo que está significando una propuesta de gobierno de una persona que no tiene claramente una identidad con lo que se está esperando. Además, hay otras cosas que me ponen a pensar, y es ese derecho a la participación, el derecho a la información. ¿Qué sabemos nosotros de los mecanismos de participación? ¿Cómo nosotros podemos decir tenemos mecanismos de protección de derechos en donde podemos encontrar nosotros una acción popular que limite o prevenga los daños de una persona que no es consecuente y en su capacidad mental, con todo respeto, puede estar generando otro tipo de condiciones que generan condiciones que afectan el país? Entonces pasamos de unos conceptos, pasamos de unos mecanismos. En Colombia no tenemos la conciencia, no tenemos el análisis, no tenemos la metodología, la pedagogía para llegar a que el pueblo entienda este tipo de situaciones. Algunos estudiamos, otros estudian más que otros, obviamente, pero no hemos logrado tener una pedagogía que nos permita como encontrar un lenguaje común con el pueblo, y que a su vez este lenguaje nos permita hacer los análisis que generen esa criticidad frente a las propuestas que se están generando. Usualmente yo le pregunto a las personas, bueno, ¿por qué se está dando este encuentro entre unos y otros candidatos? Considero que no ha sido juiciosa la revisión de estos programas de gobierno. Nosotros hablamos de la educación, por ejemplo, y no tenemos en el programa de Rodolfo Hernández, no hay absolutamente orientado en educación temas con respecto a la educación inicial, a la infancia, a la básica primaria, enfocado totalmente o en muy buena parte de sus propuestas a una educación profesional, a una educación superior.
pero ¿dónde está la educación que da los inicios y que da los cimientos para la vida? ¿En dónde están las propuestas en los que no solamente se concibe a una mujer emprendedora, sino a una mujer con derechos y a una mujer con el derecho a participar? Entonces sí observo que hay muchas falencias en este programa de gobierno, pero sencillamente como pueblo sensacionalista nos estamos dejando llevar de lo que la morbosidad genera, de lo que la curiosidad satisface, y hoy hay que hacerle una invitación al pueblo colombiano para que seamos críticos, responsables. Y agradezco enormemente a Juan José, agradezco a los compañeros que están mirando con tanta atención lo que nosotros estamos viviendo en Colombia. Espero pronto compartir con ustedes un tiempo, hacer unos análisis que sean mucho más juiciosos de lo que está pasando, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Consuelo. Y es efectivamente un riesgo terrible. Creo que hay una tensión gigantesca en términos del continente, del subcontinente latinoamericano, nuestra América, dicho en términos de Martí, al proceso electoral en Colombia y desde luego también a lo que ocurra posteriormente en Brasil. Es muy importante y de verdad es terrible la presión que se ha hecho en contra del pueblo colombiano. Es tal vez débil decir desde México, desde la distancia. Citaba el maestro Alejandro Butanda que México no habría soportado una represión tan cruel y tan abierta y descarada como la que hubo en 2021 en el paro nacional, que encabezaron particularmente los jóvenes. Si no mal recuerdo, todo esto empezó con una cuestión referente a los precios de la energía, paradójicamente, sí, en un país que tiene tanta energía. Y de verdad ver a las Fuerzas Armadas acribillando abiertamente, disparando contra la población civil, a las escuadras de militares violando jóvenes descaradamente en la calle a la luz de todos. Es de verdad increíble esto que deja ver de otra parte el temor que tienen las oligarquías, las fuerzas extranjeras, a que un país que ocupa una posición privilegiada en el Caribe y continental, vinculando a América Central, cercanía con América del Norte, con todo, porque es cierto, la hay con México a través de la ruta marítima también. Colombia es un país que tiene en posición geopolítica y en riqueza un lugar privilegiado. Bueno, no quiero extenderme más, quedan varios puntos abiertos, quedan las invitaciones abiertas a posteriores encuentros que espero que el doctor Rodolfo Iván los acepte nuevamente. Le quisiera pedir, profesor, al profesor Francisco de Sentis, que venimos colaborando juntos también en la Facultad de Economía ya desde hace varios años. Él está por doctorarse también precisamente en la materia de estudios latinoamericanos, si nos hiciera el favor de compartir el reconocimiento que el Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México le otorga al doctor Iván González. Pues así dice: el Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento al doctor Rodolfo Iván González por su valiosa participación como conferencista en el encuentro El Proceso de Cambio y las Elecciones 2022 en Colombia. 16 de junio de 2022, Ciudad de México, Juan José Dávalos López, presidente. Bueno, gracias, maestro de Sentis, si pudiera ya detener la pantalla. Esto se lo haremos llegar con firma autógrafa posteriormente. Y volvemos a la galería. Bueno, a todos los asistentes, alumnos, alumnas de las materias, particularmente de economía política,
y de Historia Económica de México, de la Facultad de Economía, invitados de otras instituciones, invitados de otros estados de la República Mexicana y también a los asistentes de la Ciudad de México, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de América Latina. Pues les agradecemos infinitamente su participación. Pues el evento creo que ha sido, podemos decir que suficientemente exitoso, y pues sepan todos los ciudadanos del pueblo de Colombia, les hablamos desde México, que los mexicanos, el pueblo de México, y también pues estoy seguro que en el resto del continente es igual, les enviamos un fuerte abrazo solidario para que triunfe la verdad en este proceso, que no se dejen embaucar por engaños, que no hagan caso a campañas masivas de desprestigio de lo que viene siendo la genuina y profunda lucha del pueblo colombiano, y que en este momento de definiciones a nivel mundial, Colombia no se sume en el retroceso y en una situación que sería de mucho sufrimiento y costos hacia el futuro. Bueno, quisiera por último pedir si podemos abrir las cámaras, quienes así lo puedan, y brindar un aplauso, aunque no se escuche, porque no hemos activado el audio para todos, al doctor Rodolfo Iván González Molina, y daremos por terminado este evento. Muchas gracias. Gracias a todos, a Dana Fabiola en el equipo técnico y a la Universidad Nacional Autónoma de México, que también, bueno, en mi calidad de profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y presidente del colegio, también he utilizado legítimamente y legalmente el recurso informático en esta ocasión. Bueno, entonces es todo, y agradecemos a todos. Un abrazo fraternal y tengan muy buena tarde. Gracias, Iván, gracias a todos.